Mi suegra presumió al amante de mi esposo en plena cena de Acción de Gracias. Me llamo Frida. Y hace 3 meses perdí a la persona que más me importaba en la vida. Mi abuelo Guillermo falleció después de una larga batalla contra una enfermedad y yo pensé que mi esposo Javier me ayudaría a superar el dolor. Estaba tan equivocada en tantas cosas. Mi abuelito me crió. Cuando mis padres murieron en un accidente yo tenía 8 años. Y él se convirtió en todo. Mi padre, mi madre, mi maestro y mi mejor amigo. Él me enseñó a jugar ajedrez en las tardes de lluvia. Me ayudaba con la tarea en la mesa de la cocina y me entregó en el altar cuando me casé con Javier hace 6 años. Cuando los doctores nos dijeron que le quedaban quizás 3 meses, pasé cada momento posible con él. Javier pareció apoyarme mucho entonces. Me tomaba de la mano en el hospital, me traía pañuelos cuando lloraba y me decía lo fuerte que estaba siendo. Mirando hacia atrás, ahora puedo ver todas las señales que ignoré. La forma en que Javier empezó a hacer preguntas sobre las finanzas de mi abuelo, cómo mencionaba casualmente el valor de la herencia durante la cena, la frecuencia cada vez mayor de sus juntas hasta tarde en el despacho de su padre. Pero yo estaba ahogada en mi luto, revisando décadas de las pertenencias de mi abuelo, preparándome para un futuro sin el hombre que había moldeado mi mundo entero. Pensé que la distancia que sentía con Javier era solo mi estado emocional. Pensé que su distracción era él dándome espacio para llorar. Estaba organizando el estudio de mi abuelo hace 2 semanas, preparando documentos para el acuerdo de la herencia, cuando encontré algo que me revolvió el estómago. Estados de cuenta que mostraban que Javier había contactado al asesor financiero de mi abuelo no una, sino múltiples veces en las semanas antes de que mi abuelo muriera, preguntando sobre la distribución de activos, indagando sobre los plazos para la transferencia de la herencia, haciendo cálculos. Luego encontré los correos electrónicos en la laptop que compartíamos. Mensajes de Javier a alguien llamada Vanessa, discutiendo sobre solo aguantar un poco más y una vez que la herencia se asiente. Mis manos temblaban mientras revisaba los registros telefónicos y encontraba mensajes de texto de Patricia, mi suegra, a Javier. Ella está demasiado hundida en el dolor para notar algo. Es el momento perfecto. Vanessa es ideal. Educada, conectada y la riqueza de su familia complementará maravillosamente la tuya. Una vez que estés libre, las palabras se volvieron borrosas mientras las lágrimas llenaban mis ojos. Lo estaban planeando. Mientras yo estaba sentada junto a la cama de hospital de mi abuelo, mientras sostenía su mano cuando dio su último aliento, mientras lloraba desconsolada en su funeral, ellos estaban planeando cómo aprovecharse de mí. Pero entonces recordé algo que mi abuelito me dijo durante una de nuestras últimas conversaciones cuando todavía estaba lúcido. Frida, mijita, el dolor te hace vulnerable. Es cuando necesitas tener más cuidado. Los depredadores pueden oler la vulnerabilidad como los tiburones huelen la sangre. Nunca tomes decisiones importantes cuando estés de luto. Y nunca dejes que nadie te apresure. Ahí es cuando atacan. Me sequé las lágrimas, cerré la laptop y tomé una decisión. En lugar de confrontar a Javier mientras estaba emocionalmente destrozada, haría lo que mi abuelo me enseñó. Pensaría 3 jugadas adelante. Al día siguiente, contraté a un investigador privado llamado Pedro. El primer informe de Pedro llegó por correo electrónico encriptado 4 días después. El asunto decía: hallazgos iniciales. Tenías razón. Esperé a que Javier se fuera a trabajar para abrirlo. Javier había estado involucrado con Vanessa Cole durante 4 meses. El romance comenzó un mes antes de que mi abuelo muriera. Las fotos de vigilancia de Pedro los mostraban en cenas íntimas, reuniéndose en hoteles, la mano de Javier en la espalda baja de ella mientras entraban a un bar de vinos al que yo nunca había ido. Pero los detalles que me hicieron sentir físicamente enferma fueron las fechas y horas. Cena con Vanessa la noche que llamé a Javier llorando desde el hospital, rogándole que viniera a sentarse conmigo porque no podía ver sufrir a mi abuelo solo. Él dijo que tenía una junta de emergencia con un cliente. El registro en el hotel tenía la fecha del mismo fin de semana que Javier me dijo que necesitaba espacio para procesar todo y se fue a quedar con sus padres. Vanessa tenía 27 años, trabajaba en gestión de patrimonio, venía de una familia con dinero. Según la investigación de Pedro, Patricia se los había presentado en un evento de caridad al que yo falté para estar con mi abuelo durante un episodio particularmente malo. Las fotografías mostraban a Patricia en varias de estas citas, sonriendo con aprobación, jugando a la Celestina intermediaria, mientras yo estaba de luto. La peor parte fueron las fotos de las cenas que Patricia había organizado, las que llamaba reuniones familiares íntimas, mientras yo supuestamente estaba demasiado afectada por el dolor para socializar. En realidad eran audiciones. Vanessa jugando el papel de la novia de Javier, riendo con su padre Ricardo, charlando cómodamente con su hermana Jimena, probándose mi vida como si fuera un vestido en un probador. Me quedé mirando esas fotos durante horas, sintiendo como algo frío y duro se cristalizaba en mi pecho, justo donde antes vivía el dolor. Entonces, tomé el teléfono y llamé a la licenciada Felicia, la abogada de sucesiones que mi abuelo había contratado en sus últimas semanas. Frida, la voz de Felicia era cálida pero profesional. Justo te iba a llamar esta semana. ¿Estás lista para revisar los documentos del fideicomiso? Estoy lista, dije, pero necesito entender algo primero. ¿Exactamente qué tan protegida está esta herencia? Hubo una pausa. ¿Por qué no vienes mañana por la mañana? Creo que deberíamos hablar en persona. La oficina de Felicia estaba en el centro, todo cristal y líneas limpias. Desplegó los documentos de la herencia sobre su escritorio con la precisión de alguien presentando evidencia. Tu abuelo era un hombre muy estratégico, comenzó.
especialmente en sus últimas semanas. La herencia tiene un valor de 85 millones de pesos. Propiedades, inversiones, intereses comerciales, un fideicomiso familiar que ha estado creciendo durante 3 generaciones. Todo es tuyo ahora. Pero esto es lo que necesitas entender, continuó Felicia, deslizando otro documento hacia mí. Unas 6 semanas antes de que tu abuelo falleciera, alguien más se le acercó con un abogado diferente. Intentaron que firmara un acuerdo postnupcial que le habría dado a Javier el 40% de cualquier herencia que recibieras. Se me heló la sangre. ¿Qué? El abogado afirmó que era para protegerte de tener que administrar todo sola. Que Javier, con su experiencia en finanzas, podría ayudar a cargar con el peso. Tu abuelo estaba bastante enfermo en ese momento, y Javier seguía sacando el tema durante las visitas al hospital, presionándolo cuando estaba más débil. ¿Lo firmó? Felicia sonrió, y no fue una expresión agradable. Tu abuelo despidió a ese abogado y me llamó a mí. Dijo, y cito, «Creen que estoy muriendo y que soy estúpido. Solo acertaron en la mitad. Pasó sus últimas semanas de lucidez reestructurando todo para protegerte. Sacó los documentos del fideicomiso. Esta herencia no puede considerarse propiedad conyugal bajo ninguna circunstancia. Está en un fideicomiso irrevocable contigo como única beneficiaria. Hay una cláusula de divorcio dentro de los 2 años que protege la totalidad de la herencia si disuelves el matrimonio por causa justificada dentro de ese plazo. Y hay una disposición específica que llamamos la cláusula buitre. ¿Qué es eso? Si te divorcias debido a infidelidad dentro del periodo especificado, Javier no obtiene nada. Además, debe devolver cualquier beneficio recibido de los fondos relacionados con la herencia. Tu abuelo fue muy específico en protegerte de cualquiera que intentara explotar tu dolor. Me quedé mirando los documentos, viendo el amor de mi abuelo en cada cláusula. Él sabía, sospechaba, corrigió Felicia suavemente. Me dijo que sorprendió a Javier calculando algo en su teléfono durante una visita al hospital. Dijo, «Ese muchacho parece alguien contando el dinero de la herencia antes de que el cuerpo se enfríe». Fue entonces cuando decidió agregar protecciones adicionales. Salí de la oficina de Felicia con copias de todo y un renovado sentido de propósito. Esa noche, mientras Javier pensaba que yo estaba demasiado deprimida para lidiar con las finanzas, comencé a documentar todo. Cada conversación donde Javier o Patricia me presionaron para resolver rápido lo de la herencia. Cada sugerencia de que no debía cargarme con decisiones financieras. Hice capturas de pantalla de los mensajes entre él y Vanessa. Discusiones sobre los plazos, especulaciones sobre el monto de la herencia, planes para cuando todo esté finalizado. Descubrí que Javier había estado mintiendo sobre más que la aventura. Las sesiones de terapia de duelo a las que supuestamente asistía. Estaba con Vanessa. Las noches hasta tarde en la oficina. Eran citas románticas cargadas a nuestra cuenta conjunta. Incluso había sacado 150,000 pesos de nuestros ahorros conjuntos la semana después del funeral de mi abuelo, diciéndome que era para los honorarios del abogado de la herencia. Los registros de Pedro mostraron que lo usó para una escapada de fin de semana con Vanessa. Mantuve nuestras cuentas conjuntas activas, pero abrí nuevas cuentas personales. Redirigí todo lo de la herencia a los fideicomisos protegidos a los que Javier no podía acceder. Documenté cada centavo que gastó en su aventura mientras fingía apoyar a su esposa en duelo. Y esperé. Patricia llamó 3 semanas después del funeral. Su voz empalagosa de falsa simpatía. «Frida, querida. Sé que todavía estás devastada por lo de Guillermo, pero la familia es tan importante en estas fechas. Y ya viene el Día de Acción de Gracias. Cuando mis padres murieron en un accidente yo tenía 8 años. Y él se convirtió en todo. Mi padre, mi madre, mi maestro y mi mejor amigo. Él me enseñó a jugar ajedrez en las tardes de lluvia, me ayudaba con la tarea en la mesa de la cocina y me entregó en el altar cuando me casé con Javier hace 6 años. Cuando los doctores nos dijeron que le quedaban quizás 3 meses, pasé cada momento posible con él. «Qué considerada de tu part», logré decir. «Maravilloso. Los vemos a ambos a las 4». Después de colgar, me senté muy quieta, sintiendo el alcance total de lo que Patricia estaba intentando. Quería forzarme a ver al amante de mi esposo jugar a la casita en su cena familiar. Esperaba que me sentara allí, destrozada por el dolor y frágil mientras desfilaban a mi reemplazo frente a todos. Pensó que me estaba acorralando. Lo que no se dio cuenta es que acababa de entregarme el escenario perfecto. Pasé la siguiente semana preparándome. Visité la tumba de mi abuelo y le conté todo. Sobre la aventura, la manipulación, mi plan. Juro que sentí su presencia allí, esa calidez familiar que siempre me hizo sentir segura. Aprendí del mejor, le susurré a su lápida. 3 jugadas adelante, como me enseñaste. Elegí mi atuendo con cuidado. Un vestido negro todavía de luto, pero elegante y fuerte. Usaría el reloj antiguo de mi abuelo y el collar de perlas que había sido de mi abuela. Ambos ahora míos por la herencia. Símbolos visibles de la riqueza que intentaban robar. Llamé a mi hermana Emma y a mi mejor amiga Brenda. «Si no las llamo para las 10 p.m. en Acción de Gracias, vengan por mí», les dije. No expliqué todo, pero escucharon algo en mi voz que las hizo prometer de inmediato. La noche antes de la cena revisé los documentos de la herencia una última vez, memorizando las cláusulas clave. Luego practiqué en el espejo. No lo que diría, sino cómo mantendría la calma mientras lo decía. Llegó la mañana de Acción de Gracias, fría y clara. Javier fue atento, de esa manera actuada que había adoptado desde que murió mi abuelo. Me llevó café a la cama,
me besó la frente, me dijo que mi abuelo estaría orgulloso de lo fuerte que estaba siendo. Me pregunté si se creía sus propias mentiras. Llegamos a casa de Patricia exactamente a las 4. El lugar estaba decorado como si nada hubiera pasado, como si no estuviéramos supuestamente de luto como familia. Arreglos de otoño elaborados, porcelana reluciente, comida suficiente para 30 personas, aunque solo éramos 12. Patricia nos recibió en la puerta con un vestido de diseñador, su sonrisa afilada como un cristal. Frida, querida, te ves tan delgada. ¿Estás comiendo? El dolor es tan duro para el cuerpo. La falsa preocupación goteaba de cada palabra. La sala estaba llena de gente que conocía desde hacía 6 años. Ricardo, el padre de Javier, incómodo en su sillón. Jimena y su esposo Tomás, ambos ofreciéndome sonrisas de compasión. Mi tío Francisco, el hermano menor de mi abuelo, que se veía más enojado de lo que jamás lo había visto. Y Diana, mi prima política, que me miró y me dio un casi imperceptible asentimiento de solidaridad. Pero sentada en el lugar de honor, junto a Patricia, estaba una joven que solo había visto en fotos de vigilancia. Vanessa Cole. Llevaba un suéter color crema y se veía exactamente como lo que era, pulida, educada, rica y completamente ajena a su papel de arma. Cuando vio a Javier, su expresión cambió a algo ensayado. La simpatía apropiada por un hombre con una esposa en duelo. Javier, llamó Patricia, ven a conocer a Vanessa. Le he contado tanto sobre la familia. Observé a mi esposo fingir que la conocía por primera vez. Era bueno mintiendo, eso sí. La sonrisa de sorpresa, el cálido apretón de manos sostenido justo el tiempo necesario, la inclinación de cabeza interesada. Vanessa, qué placer. Mi madre mencionó que eras nueva en la ciudad. Sí, me mudé hace unos 8 meses por trabajo, respondió Vanessa, su voz amigable y abierta. Patricia ha sido increíblemente acogedora. Me ha contado cosas maravillosas de todos. Yo me quedé allí, callada, jugando perfectamente el papel de la viuda afligida. Dejé que pensaran que el silencio era dolor. Dejé que creyeran que estaba demasiado frágil para notar lo que estaba sucediendo justo frente a mí. Sirvieron la cena a las 6. Patricia había orquestado los asientos con la sutileza de un martillo. Javier directamente frente a Vanessa. Yo, en el extremo opuesto de la mesa, entre mi tío Francisco, que ya iba por su segundo vaso de vino e irradiaba furia, y Diana, que apretó mi mano bajo la mesa en señal de apoyo. La conversación fue predecible, pero Patricia seguía desviando todo hacia Vanessa, destacando sus credenciales como quien lee un currículum. Vanessa tiene un MBA de una escuela muy prestigiosa, anunció Patricia durante los aperitivos, y trabaja en gestión de patrimonio. Es muy útil para personas que navegan por herencias complejas. Capté la indirecta, el conjunto de habilidades perfecto para administrar mi herencia. Eso suena fascinante, dije en voz baja, mirando a Vanessa a los ojos. La gestión de patrimonios puede ser un trabajo tan delicado, especialmente durante el duelo, cuando la gente es más vulnerable. Vanessa sonrió con simpatía. Realmente lo es. Por eso la confianza es tan importante en mi campo. Los clientes necesitan saber que su asesor vela por sus mejores intereses, no que tiene alguna agenda oculta. La ironía era exquisita. Mi tío Francisco hizo un sonido ahogado que pudo ser una risa. Patricia insistió. Y Vanessa viene de una familia maravillosa. Su padre también está en finanzas. Sí, dijo Vanessa, enderezándose ligeramente. Es gestor de carteras. De hecho, me dio muchos consejos sobre cómo trabajar con clientes durante transiciones difíciles. Qué considerado, murmuré. Mi abuelo era muy particular sobre en quién confiaba para asuntos financieros, especialmente hacia el final, cuando era más vulnerable. Decía que es entonces cuando descubres quiénes son realmente las personas. Javier se removió en su asiento. La sonrisa de Patricia se tensó. La conversación continuó, volviéndose cada vez más surrealista. Vanessa seguía haciendo comentarios que, sin saberlo, describían su propia situación. La importancia de la honestidad, los peligros de las motivaciones ocultas. Una vez tuve un cliente que mintió sobre su estado civil, dijo Vanessa durante el plato fuerte. Causó enormes problemas cuando salió la verdad. En mi campo, ese tipo de engaño puede destruirlo todo. Javier se quedó muy quieto. Pude ver a Patricia calculando cómo redirigir la conversación. Pero mi tío Francisco, que había estado bebiendo constantemente y observando todo con creciente indignación, finalmente explotó. ¿Saben a qué me recuerda esto? Su voz cortó la charla educada. Algo que Guillermo me dijo 2 semanas antes de morir. La mesa quedó en silencio. Dijo que estaba preocupado por los buitres que rodeaban a Frida. Dijo que algunas personas se casan por amor y otras por una eventual herencia. Dijo que se había asegurado de protegerla. El rostro de Patricia se puso blanco. Francisco, quizás deberíamos. Me contó sobre un abogado que ese muchacho de ahí. Francisco apuntó con el dedo a Javier. Llevó al hospital tratando de que Guillermo firmara papeles mientras se estaba muriendo. ¿Saben qué hizo mi hermano? Despidió a ese abogado en el acto. Dijo. Puede que me esté muriendo, pero no soy estúpido. El silencio era absoluto. Se podía oír el hielo en los vasos. Levanté mi copa ligeramente, brindando por la sabiduría de mi abuelo. Patricia estaba claramente en pánico, pero ya se había comprometido con su plan. Durante el postre pay de calabaza, el favorito de mi abuelo, lo que hacía el momento aún más doloroso, se puso de pie con su copa de vino. Sé que este es el primer acción de gracias de Frida sin el querido Guillermo. Su voz era fuerte, exigiendo atención. Y el dolor cambia a la gente.
A veces los matrimonios no sobreviven a una pérdida tan profunda. Las personas se distancian, descubren que necesitan cosas diferentes. Hizo un gesto hacia Vanessa. Por eso quería que Javier conociera a Vanessa. Ella entiende el legado familiar, la responsabilidad financiera, el tipo de sociedad que alguien en su posición necesita. Alguien a quien debería conocer mejor, especialmente ahora que las circunstancias están cambiando. La insinuación quedó flotando en el aire. Jimena ahogó un grito. Ricardo parecía impactado. Claramente Patricia no le había informado de este plan. El rostro de mi tío Francisco se puso morado de rabia, pero yo, con calma, dejé mi tenedor y tomé un sorbo de agua. Levanté la vista y mi voz era perfectamente tranquila. Sin lágrimas, sin temblores, solo una claridad helada. Hablando de cosas que deberíamos saber, hablemos de los documentos de la herencia. La sonrisa triunfante de Patricia vaciló. Continué, en tonos medidos como si discutiera el clima. Mi abuelo me dejó todo. 85 millones de pesos en propiedades, inversiones y el fideicomiso familiar. Pero aquí está la parte interesante, Patricia. En sus últimas semanas, mientras Javier pensaba que estaba demasiado enfermo para hacer cambios, mi abuelo reestructuró todo. Metí la mano en mi bolso y saqué una carpeta. Había planeado este momento cuidadosamente. Estas son copias certificadas de la licenciada Felicia, la abogada que mi abuelo contrató después de despedir al que Javier llevó. ¿Deberíamos revisar las cláusulas de protección juntos? La habitación se había quedado mortalmente silenciosa. Me puse de pie, todavía perfectamente compuesta, y me dirigí a todos como si presentara un caso de negocios. Para aquellos que se preguntan qué está pasando, Javier ha estado teniendo una aventura con Vanessa durante 4 meses. Comenzó un mes antes de que mi abuelo muriera. Continuó durante su muerte, durante el funeral y durante todo mi periodo de duelo. El color desapareció del rostro de Vanessa. Patricia orquestó esto. Le dijo a Vanessa que yo no estaría en el panorama por mucho más tiempo, una vez que la herencia estuviera liquidada. Me volví hacia Vanessa directamente. ¿Javier te dijo que estábamos separados? ¿Que yo estaba demasiado consumida por el dolor para ser una esposa real? ¿Que él dormía en el cuarto de huéspedes? La expresión de Vanessa fue respuesta suficiente. Estuvimos juntos hace 3 noches. Les mintió a las 2. Saqué las fotos de vigilancia de Pedro. Contraté a un investigador privado que documentó todo. Cenas. Hoteles. El viaje de fin de semana que Javier tomó con mi dinero una semana después del funeral de mi abuelo, afirmando que era para honorarios de abogados. Javier intentó levantarse, pero levanté la mano. No he terminado. Hablemos de dinero, ya que de eso se trata todo esto. Volví a la carpeta. Los documentos de mi abuelo incluyen protecciones muy específicas. La herencia está en un fideicomiso irrevocable. No puede considerarse propiedad conyugal. Miré a Javier. También está lo que Felicia llama la cláusula buitre. Si me divorcio por adulterio dentro de los 2 años posteriores a recibir la herencia, el cónyuge infiel no recibe nada. Además, debe devolver cualquier beneficio recibido de los fondos relacionados. El rostro de Javier se había vuelto gris. Esos 150,000 pesos que tomaste de nuestra cuenta conjunta para tu escapada romántica. Eso es malversación de fondos relacionados con la herencia. Las cenas, los regalos que le compraste a Vanessa con nuestra cuenta conjunta. Infidelidad financiera. Un total documentado de 230,000 pesos en 4 meses. Me volví hacia Patricia. Y ese acuerdo postnupcial que tú y Javier intentaron que mi abuelo firmara mientras agonizaba, ¿el que le habría dado a Javier el 40% de la herencia? Mi abuelo sabía exactamente lo que estaban haciendo. Por eso cambió de abogados. Por eso agregó las cláusulas de protección. Saqué un documento más. Incluso dejó una carta con los papeles de la herencia. ¿Quieren que la lea? Patricia abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Dice, si estás leyendo esto, alguien intentó aprovecharse de ti durante mi muerte. Me aseguré de que no pudieran. Eres más fuerte de lo que creen. Estoy orgulloso de ti. Con amor, abuelo Guillermo. Mi voz se quebró ligeramente en su nombre, la única emoción que había mostrado. Luego me recompuse. Para los que se preguntan qué pasa ahora, los papeles del divorcio se presentarán el lunes por la mañana. Javier no obtiene nada de la herencia. Puede quedarse con su parte de nuestros ahorros previos, unos 80,000 pesos. Yo me quedo con todo lo que mi abuelo me dejó, incluida nuestra casa, que fue comprada con fondos del fideicomiso y titulada únicamente a mi nombre, según los requisitos del mismo. Miré a Vanessa y mi voz se suavizó. No te culpo del todo. Patricia es muy convincente y Javier es un excelente mentiroso. Pero pregúntate, si pudo usar el duelo de su esposa por perder al hombre que la crió como tapadera para una aventura. ¿Qué te dice eso sobre su carácter? Los ojos de Vanessa se llenaron de lágrimas. Me volví hacia Patricia. Viste mi dolor como una oportunidad. Pensaste que ver morir a mi abuelo me hizo débil. Intentaste robar mi herencia durante el peor momento de mi vida. Luego miré a Javier. Mi abuelo fue más un padre para mí que nadie. Fuiste a su funeral. Sostuviste mi mano mientras lloraba. Y estabas planeando esto todo el tiempo. Mi tío Francisco se levantó de repente, alzando su copa. Por Guillermo, mejor juez de carácter que cualquiera de nosotros. Agradecí a las personas que habían sido amables conmigo a lo largo de los años. Les dije que los extrañaría. Luego miré a Patricia por última vez. Él lo supo en sus últimas semanas.
Supo lo que eras. Por eso me protegió. Ricardo, el padre de Javier, encontró su voz por primera vez esa noche. Patricia, siéntate. Ya has hecho suficiente. Caminé hacia la puerta con la cabeza en alto. Detrás de mí, Vanessa gritó. Espera, me giré. Estaba de pie, pálida, pero decidida. Lo siento mucho. No tenía idea. Estaba mintiendo sobre todo. Te creo, dije, sinceramente. Pero deberías preguntarte por qué Patricia estaba tan ansiosa por romper el matrimonio de su hijo. Y por qué Javier estaba tan dispuesto a dejarla hacerlo. Luego salí a la fría noche de noviembre, dejándolos lidiar con los escombros. Mi teléfono sonó a las 7 de la mañana siguiente. Número desconocido. Frida, la voz de Vanessa temblaba. Yo me quedé allí, callada, jugando perfectamente el papel de la viuda afligida. Dejé que pensaran que el silencio era dolor. Dejé que creyeran que estaba demasiado frágil para notar lo que estaba sucediendo justo frente a mí. Sirvieron la cena a las 6. Patricia había orquestado los asientos con la sutileza de un martillo. Javier directamente frente a Vanessa. Ahí me di cuenta de que no le importaba la felicidad de Javier ni la mía. Solo quería controlar el dinero. Quería ganar, dije en voz baja. Exactamente. E iba a usarnos a ambas para hacerlo. Incluso sugirió que invirtiera en los negocios de Javier una vez que llegara la herencia. Estaba planeando usar el dinero para financiar sus propios planes. Hablamos durante 20 minutos. Vanessa me dijo que se mudaría de regreso a su ciudad natal. Me encontré dándole consejos sobre confiar en sus instintos. Fue extraño, crear un vínculo con la amante de mi esposo sobre cómo ambas habíamos sido manipuladas. Pero Vanessa no era la enemiga. Era otra de las víctimas de Patricia. El divorcio procedió exactamente como Felicia lo predijo. Javier no impugnó nada. La evidencia era abrumadora y los documentos de la herencia eran blindados. Me quedé con la herencia, la casa, todo lo que importaba. Javier tuvo que pedir dinero prestado a sus padres para devolver los 230,000 pesos. El divorcio fue definitivo en 90 días. 6 semanas después, me encontré a Jimena, mi excuñada, en la cafetería a la que mi abuelo solía llevarme. Me abrazó de inmediato. Frida, lo siento tanto, no sabía nada de eso. Sé que no lo sabías. ¿Cómo están todos? Ella suspiró. Javier regresó a vivir con mis papás. Está bastante miserable. Creo que finalmente se está dando cuenta de lo que perdió. ¿Y Patricia? Jimena soltó una risa amarga. Le ha estado diciendo a todo el que la escucha que tú atrapaste a Javier con documentos legales y que siempre fuiste fría y calculadora. Pero nadie le cree. Especialmente después de que Vanessa envió una carta a varios amigos de la familia explicando todo antes de irse. Vanessa se fue hace unas 3 semanas. Pero antes de hacerlo, se reunió con algunas de las mujeres que estaban en la cena de acción de gracias. Les contó toda la historia. Cómo mi mamá la manipuló. Cómo Jacob mintió. Sentí un orgullo por Vanessa. Se necesita valor para admitir que te han engañado. Tu tío Francisco ha sido increíble, continuó Jimena. Le contó a toda la familia extendida lo que realmente sucedió en Navidad. La mayoría de la gente pasó la fiesta con él en lugar de ir a casa de mi mamá. Ella está furiosa. ¿Y Ricardo? Papá estaba mortificado. Amenazó con dejarla si mamá no buscaba ayuda. Están en terapia de pareja intensiva. Dijo que lo que ella hizo fue inconcebible. Usar tu duelo de esa manera. 4 meses después de que el divorcio fuera definitivo, Javier apareció en mi casa. La del fideicomiso de mi abuelo. Se veía terrible. Más viejo. Más delgado. Agotado. No merezco estar aquí, dijo. Pero necesito que sepas algo. No lo invité a pasar, pero escuché. He estado en terapia. Terapia real. Y me he dado cuenta de algo. Hizo una pausa. Soy un cobarde. Dejé que mi madre me manipulara para destruir lo mejor que he tenido. Usé tu duelo. Te abracé mientras llorabas en el funeral de tu abuelo. Y pensaba en dinero. Soy un monstruo. ¿Por qué me dices esto? Porque quiero que sepas que yo sé lo que perdí. Vanessa no era mejor. El dinero no importaba. Tu abuelo tenía razón sobre mí. Soy un buitre. Y lo siento. Fue lo más honesto que había sido en años. Gracias por decir eso. Dije finalmente. Él asintió y se dio la vuelta para irse. Luego miró hacia atrás. Por si sirve de algo. Estuviste magnífica esa noche. Nunca he visto a nadie manejarse con tanta fuerza. Después de que se fue, me senté durante mucho tiempo, pensando en el perdón, el cierre y la extraña forma en que la vida da vueltas. 1 año después estaba saliendo con un hombre maravilloso llamado Jaime. Era abogado de planificación patrimonial. Nos conocimos en un evento de la fundación. Su padre también había fallecido recientemente. Él entendía el duelo de una manera que la mayoría no podía. Estábamos junto a la tumba de mi abuelo en el aniversario de su muerte. Había traído flores, como cada semana. Me hubiera encantado conocerlo, dijo Jaime en voz baja. Le habrías caído bien. Eres honesto. Eso le importaba más que nada. Le conté a mi abuelo sobre la fundación que había iniciado con parte de la herencia, brindando educación financiera y protegiendo a personas vulnerables de familiares depredadores durante el duelo. Le conté sobre Jaime, sobre cómo las protecciones que él había puesto me habían salvado. Todos pensaron que el dolor me hizo débil, le dije a la lápida. Tú sabías que me haría más fuerte. Gracias por protegerme, incluso después de que te fuiste. Jaime me preguntó si alguna vez me arrepentí de la confrontación pública. No, dije.
Patricia usó mi luto como tapadera para su crueldad. Obtuvo exactamente lo que merecía, una exposición pública que igualara su manipulación pública. Pensé en las actualizaciones que había escuchado. Vanessa estaba prosperando en su ciudad natal. Jacob estaba dando clases de educación financiera, tratando de construir algo honesto. Patricia y Ricardo estaban separados. Él finalmente la había enfrentado. Redirigí todo lo de la herencia a los fideicomisos protegidos a los que Javier no podía acceder. Documenté cada centavo que gastó en su aventura mientras fingía apoyar a su esposa en duelo. Y esperé. Patricia llamó 3 semanas después del funeral. Su voz empalagosa de falsa simpatía. Frida, querida. Sé que todavía estás devastada por lo de Guillermo, pero la familia es tan importante en estas fechas. Y ya viene el Día de Acción de Gracias. Y por las personas que nos aman lo suficiente como para protegernos, incluso cuando ya no están. Mientras caminábamos de regreso al auto, sentí la presencia de mi abuelo, como siempre lo hacía en su tumba. No se había ido, solo era diferente, siguiendo enseñándome, siguiéndome protegiendo, siguiéndome amando. Algunas personas piensan que la mejor venganza es desquitarse. Aprendí algo mejor. La mejor venganza es sobrevivir, prosperar y honrar a las personas que realmente te amaron. La mejor venganza es convertirte exactamente en quien ellos siempre supieron que podías ser.